Buenos días, mi nombre es Jessica Dayana Castillo, estudiante de la Universidad Santiago de Cali, y hoy les voy a hablar un poquito sobre los medicamentos más usados en la unidad de cuidados intensivos. Como primer medicamento tenemos la nitroglicerina. Su mecanismo de acción es relajación de la fibra lisa vascular, que causa vasodilatación generalizada. También provoca reducción en la demanda de oxígeno del miocardio, que altera el desbalance de suministro y consumo de oxígeno del miocardio, lo cual es considerado la causa de la angina de pecho. Está indicado en el tratamiento de la fase aguda de la angina de pecho, en el tratamiento y profilaxis de la angina de pecho estable, en el tratamiento del postinfarto y fase aguda del infarto, y en el tratamiento coadyuvante de la insuficiencia cardíaca congestiva. Su presentación es una ampolla de 50 miligramos, 10 mililitros. Están contraindicados en hipersensibilidad a los nitratos, en condición hipovolémica, hipotensión, cardiomiopatía obstructiva hipertrófica, en estenosis aórtica, en estenosis mitral, en tamponamiento cardíaco, en pericarditis constrictiva, en anemia marcada y en glaucoma de ángulo estrecho. Sus reacciones adversas son intranquilidad, hipotensión ortostática, debilidad, vértigo, náuseas, vómitos, síncope, colapso, visión borrosa, erupción cutánea y dermatitis exfoliativa. Es incompatible con la fenitonina, dobutamina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, hidromorfona, lidocaína, lorazepam, midazolam, milrinone, morfina, propofol, ranitidina, nitroprusiato de sodio, becuronio, vasopresina, heparina y la furosemida. Y sus recomendaciones: monitorización de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Otro medicamento es el nitroprusiato de sodio. Su mecanismo de acción es un potente agente hipotensor de acción rápida y fugaz, que administrado intravenoso produce una disminución de la resistencia vascular periférica y un marcado descenso de la presión arterial. Su acción se ejerce directamente sobre las paredes de los vasos y es independiente de la inervación vegetativa. Está indicado en el tratamiento de las crisis hipertensivas y de la hipertensión maligna refractaria a otros tratamientos, en hipotensión controlada durante la anestesia para reducir el sangrado en procedimientos quirúrgicos. Su presentación es una ampolla de 50 miligramos, 2 mililitros. Está contraindicado en hipersensibilidad al nitroprusiato, en hipertensiones compensatorias como las derivaciones arteriovenosas o la coartación de la aorta. Tiene un riesgo de ASA grado 5 equivalente a pacientes moribundos que no se espera que sobrevivan sin ser intervenidos quirúrgicamente, en anemia o hipovolemia no corregidas, en insuficiencia cerebrovascular. La hipotensión inducida durante la anestesia está contraindicada en hepatopatía, en enfermedad renal grave, en atrofia óptica y en enfermedades asociadas con un déficit de vitamina 12. Sus reacciones adversas son nervios, agitación, desorientación, cefalea, hipotensión, cambios en electrocardiograma, palpitaciones, dolor precordial, bradicardia, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Es incompatible con la heparina, la miodadraona, atracurio, dobutamina, loperidol, dopamina, lidocaína, nitroglicerina, con propofol y teofilina. Sus recomendaciones es valoración cardiovascular, monitorización de la frecuencia cardíaca y presión arterial, valorar el sitio de infusión, proteger de la luz cubriéndole con su propia envoltura. Otro medicamento es la norepinefrina. Su mecanismo de acción es un vasoconstrictor de vasos de resistencia y capacitancia estimulante del miocardio. Está indicado en estados de hipotensión aguda, como los que ocasionalmente se dan después de una feocromocitomía, una simpatectomía o una poliomielitis. Está indicado en el shock séptico, en transfusiones y reacciones a fármacos, y es un coadyuvante temporal en el tratamiento de la parada cardíaca y de hipotensión aguda. Su presentación
es una ampolla de 4 miligramos, 4 mililitros. Está contraindicada en hipersensibilidad a la norepinefrina, no usar como terapia única en hipotensos debido a la hipovolemia, excepto como medida de emergencia para mantener perfusión arterial, coronaria y cerebral, hasta completar la terapia de reposición de la volemia. Y se debe evitar administración en venas de miembros inferiores de ancianos y con enfermedades oclusivas en anestesia con sustancias que sensibilicen el tejido automático del corazón y en úlceras o sangrados gastrointestinales. Sus reacciones adversas son necrosis, bradicardia, uso prolongado de la disminución del gasto cardíaco, depresión del volumen plasmático, vasoconstricción periférica y visceral severa, y además cardiopatía por estrés. Tiene incompatibilidad con la amionifilina, con el bicarbonato de sodio, la fenitonina, la insulina y el pentotal. Otro medicamento es el midazolam. Su mecanismo de acción pertenece al grupo de benzodiazepinas, fármacos denominados hipotónicos, inductores del sueño y sedantes, y fármacos que disminuyen la excitación nerviosa. Está indicado en la sedación consciente antes y durante procedimientos quirúrgicos, con o sin anestesia general. Está indicado en adultos para la sedación consciente antes y durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos con o sin anestesia local, en anestesia como premedicación antes de la inducción de la anestesia, inducción como componente sedante de la anestesia combinada y en sedación en unidades de cuidados intensivos. Su presentación es una ampolla de 5 miligramos, 5 mililitros. Está contraindicado en hipersensibilidad a las benzodiazepinas, miastenia gravis, en insuficiencia respiratoria severa, en síndrome de apnea del sueño, tratamiento concomitante oral, en inhibidores de la proteasa del VIH, incluyendo las formulaciones de inhibidores de la proteasa potenciados con ritonavir, para sedación consciente de pacientes con insuficiencia respiratoria grave o depresión respiratoria aguda. Sus reacciones adversas son sedación, somnolencia, disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria, náuseas y vómitos. Tiene incompatibilidad con la heparina, con la albúmina, con la ampicilina, desametasona, dobutamina, con el tiopental, con la furosemida, con la gentamicina, metronidazol, ranitidina, atropina, cefepime, adrenalina, haloperidol, hidromorfoma y linezolid. Y sus recomendaciones es vigilar el estado de conciencia y monitoreo de la presión arterial y frecuencia respiratoria. Otro medicamento es el citrato fentanil. Su mecanismo de acción es un agonista opiáceo, produce analgesia y sedación por interacción con el receptor opioide, principalmente en el sistema nervioso central. Está indicado como suplemento narcótico analgésico en anestesia general o local, para administración con un neuroléptico como droperidol, como medicación anestésica, para la inducción de anestesia y coadyuvante en el mantenimiento de anestesia general o local, y para uso como agente anestésico con oxígeno en pacientes de alto riesgo en cirugía mayor. Su presentación es una ampolla de 500 microgramos, 10 mililitros. Está contraindicado en hipersensibilidad al fentanilo en pacientes que no hayan recibido tratamiento de mantenimiento con
opioides debido al riesgo de depresión respiratoria grave o enfermedades pulmonares obstructivas, y en tratamiento del dolor agudo distinto al dolor irruptivo, en el grave deterioro del sistema nervioso central, en radioterapia facial previa y en episodios recurrentes de epistasis nasales. Sus reacciones adversas son somnolencia, cefalea, mareo, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dispepsia, incremento de la sudoración, escalofríos, sedación, confusión, depresión, ansiedad, insomnio, nerviosismo, alucinaciones, disminución del apetito, vasodilatación, hipohipertensión, retención urinaria, fiebre, úlceras bucales, afecciones de la lengua, candidiasis oral, reacciones dérmicas en el lugar de aplicación. Es incompatible con la atropina, la heparina, la odromorfona, la morfina, la ranitidina, la nitroglicerina, la fenitonina y la metoclopramida. Sus recomendaciones es valorar el estado de conciencia, valorar signos vitales, especialmente la frecuencia respiratoria y la calidad de la respiración. Otro medicamento es la dopamina. Su mecanismo de acción es una catecolamina simpaticomimética, precursora de la norepinefrina, que actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central, estimulando directamente los receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático e indirectamente provocando la liberación de norepinefrina. A diferencia de la epinefrina y la norepinefrina, también actúa estimulando los receptores dopaminérgicos y sus efectos principales se localizan a nivel cardiovascular y renal. Está indicado en la corrección de los desequilibrios hemodinámicos presentes en el estado de shock debido a infartos de miocardio, en traumatismos sépticos, en cirugía cardíaca mayor y en insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Su presentación es una ampolla de 200 miligramos, 5 mililitros. Está contraindicado en hipersensibilidad a la dopamina, en taquiarritmias cardíacas como fibrilación auricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Sus reacciones adversas son náuseas, vómitos, taquicardia, angina de pecho, palpitaciones, disnea, cefalea, hipotensión y vasoconstricción. Y es incompatible con el aciclovir, con la ampicilina, con la furosemida, con la gentamicina, con la insulina y con la penicilina G. Y sus recomendaciones es valoración cardiovascular, monitoría de arritmias, monitorización de la frecuencia cardíaca y la presión arterial y el control de la glicemia. Otro medicamento es el milrinone. Su mecanismo de acción es un inotrópico positivo y vasodilatador directo de la milrinona. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que es la principal de los tejidos cardíacos y vasculares. La inhibición de la fosfodiesterasa 3 provoca un aumento de la adenosina monofosfato cíclica, potenciando la liberación de calcio en el miocito cardíaco durante la sístole, con una liberación rápida en diástole, además del consiguiente aumento de la contractibilidad miocárdica. Mejora la función diastólica con mejoría de la relajación diastólica del ventrículo izquierdo. Está indicado en el tratamiento a corto plazo de la insuficiencia cardíaca crónica y de la insuficiencia cardíaca aguda, incluyendo estados de bajo gasto después de cirugía cardíaca. Su presentación es una ampolla de 10 miligramos, 10 mililitros. Está contraindicado en hipersensibilidad
a la milrinona y en hipovolemia grave. Sus reacciones adversas son actividad ventricular ectópica, en taquicardia ventricular sostenida o no sostenida, en arritmia supraventricular, en hipotensión, en cefaleas, en reacciones en el lugar de la perfusión. Es incompatible con la furosemida y imipenem y es recomendado valoración cardiovascular, monitoría de arritmias, monitorización de la frecuencia cardíaca y presión arterial y control de la glicemia. Otro medicamento es la metoclopramida. Su mecanismo de acción es un antagonista de receptores dopaminérgicos de 2 de estimulación quimioreceptora y en el centro emético de la médula implicada en la apomorfina. Vómito inducido, es un antagonista de receptores serotoninérgicos y antagonista de los receptores implicados en el vómito. Está indicado en la prevención de náuseas y vómitos posoperatorios y tratamiento sintomático de náuseas y vómitos, incluyendo los inducidos por migraña aguda, y en tratamiento de náuseas y vómitos posoperatorios. Su presentación es una ampolla de 10 miligramos 2 mililitros. Está contraindicado en hipersensibilidad, hemorragia gastrointestinal, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal en antecedente de disnesia tardía por neurolépticos o metoclopramida. Epilepsia, Parkinson y combinación con levodopa o agonistas dopaminérgicos. Sus reacciones adversas son somnolencia, diarrea, trastornos extrapiramidales al exceder la dosis recomendada, acatasia, depresión, hipotensión, aumento transitorio de la presión arterial. Tiene incompatibilidad con la gentamicina, midazolam, con el mirrinone, con el tiopental, con la ampicilina, con la ranitidina, con la furosemida, con el propofol, con la atropina, con el aciclovir, con la penicilina G, con el bicarbonato de sodio y con piperacilina, tazobactam. Y sus recomendaciones es administrar lentamente. Otro medicamento es la morfina, es un analgésico agonista de los receptores opiáceos y en menor grado los kappa en el sistema nervioso central. Está indicado en procesos dolorosos de intensidad severa, dolor posoperatorio inmediato, dolor crónico maligno, dolor asociado a disnea asociada a insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar y ansiedad ligada a cirugía. Sus reacciones adversas son confusión, insomnio, alteraciones del pensamiento, cefalea, contracciones musculares involuntarias, somnolencia, mareos, broncoespasmo, disminución de la tos, dolor abdominal, anorexia, estreñimiento, sequedad de la boca, náuseas, vómito y prurito. Están contraindicados en hipersensibilidad, en depresión respiratoria, traumatismo craneal, en presión intracraneal elevada, en íleo paralítico o sospecha del mismo, en abdomen agudo, vaciado gástrico tardío, en enfermedad obstructiva de vías aéreas, en asma bronquial aguda, en insuficiencia respiratoria, en hepatopatía aguda. Y sus recomendaciones son vigilar depresión respiratoria y retención urinaria. Y es incompatible con la heparina, la fenitoína, el bicarbonato de sodio, la atropina, la ranitidina, el aciclovir, la ampicilina y la clindamicina. Otro medicamento es la lidocaína. Su mecanismo de acción es un anestésico local, bloquea la propagación del impulso nervioso impidiendo la entrada de iones
a través de la membrana nerviosa. Está indicado como anestésico local, siendo utilizada en piel intacta y en membranas mucosas genitales para cirugía menor, superficial y como preparación para anestesia por infiltración. Está contraindicado como en hipersensibilidad a la lidocaína, a anestésicos locales. Además, presenta contraindicaciones generales de la anestesia intratecal en disfunción cardiovascular y sobre todo bloqueo cardíaco o shock. Sus reacciones adversas son hipotensión, bradicardia, posible paro cardíaco, espasmos generales, pérdida del conocimiento, dolor de espalda, cefalea, incontinencia fecal y urinaria y parálisis de las extremidades inferiores y problemas respiratorios. Tiene incompatibilidad con la ampicilina, con el fentanil, con la fenitoína, con la cefazolina, con la morfina, con la nitroglicerina, propofol, nitroprusiato de sodio y la vasopresina. Y sus recomendaciones es monitorización cardiovascular. Otro medicamento es la heparina. Su mecanismo de acción: neutraliza la trombina evitando la conversión del fibrinógeno a fibrina y previene la formación de un coágulo estable por inhibición del factor estabilizador de la fibrina. Está indicado en afecciones del sistema venoso superficial y en flebitis causada por catéter intravenoso. Está contraindicado en hemorragia activa, en trombocitopenia, en amenaza de aborto, en endocarditis bacteriana subaguda, en sospecha de hemorragia intracraneal, en anestesia regional o lumbar, en hipotensión grave, en shock y después de cirugía ocular, cerebral o de médula espinal. Sus reacciones adversas son dermatitis por contacto, irritación local y fenómenos alérgicos locales y prurito. Tiene incompatibilidad con la micacina, con la amiodarona, con la diazepam, con la gentamicina, con el haloperidol, midazolam, morfina, penicilina G, penicilina sódica, vancomicina, ateplasa, atropina, clonazepam, clonidina, adrenalina, furosemida, idomorfona, lidocaína, con la metoclopramida y la nitroglicerina. Y sus recomendaciones son vigilar las pruebas PPT y valorar la presencia de hematomas. Otro medicamento es la amiodarona. Su mecanismo de acción es directa sobre el miocardio, retrasando la despolarización y aumentando la duración del potencial de acción. Inhibe de forma no competitiva los receptores alfa y beta y posee propiedades vagolíticas y bloqueadores del calcio. Está indicado en el tratamiento de arritmias graves cuando no responden a otros antiarrítmicos o fármacos alternativos, en taquiarritmias, en prevención de fibrilación y flúter auricular y todos los tipos de taquiarritmias de naturaleza paroxistótica, incluyendo taquicardia supraventricular, nodal y ventricular y fibrilación ventricular. Está contraindicado en hipersensibilidad al yodo, en bradicardia sinusal, en bloqueo sinoauricular, en enfermedad del nodo sinusal, en riesgo de paro sinusal, en trastorno de la conducción auriculoventricular grave, a menos de que un marcapasos sea implementado.
y en disfunción tiroidea. Sus reacciones adversas son bradicardia, hipertiroidismo, náuseas, vómitos, alteraciones del gusto, elevación de transaminasas al inicio del tratamiento, alteraciones hepáticas agudas con hipertransaminasemia o ictericia. Tiene incompatibilidad con la furosemida, con la heparina, con el nitroprusiato de sodio, con el bicarbonato de sodio, con la ampicilina, con la penicilina G y con la vancomicina. Y sus recomendaciones son vigilar función pulmonar, contraindicación en fibrosis pulmonar y vigilar flebitis y evitar la exposición a la luz solar. El metropolol, su mecanismo de acción es un cardioselectivo que actúa sobre receptores beta del corazón sin efecto estabilizador de la membrana, ni actividad simpático-mimética intrínseca. Está indicado en la hipertensión, en la angina de pecho, en arritmias cardíacas, taquicardia supraventricular, en el tratamiento de mantenimiento después del infarto del miocardio, en profilaxis de la migraña, en trastornos cardíacos funcionales como con palpitaciones y en infarto del miocardio confirmado o sospechado. Está contraindicado en hipersensibilidad al metropolol, a otros beta bloqueantes, en bloqueo auroventricular de segundo y tercer grado, en insuficiencia cardíaca descompensada, en edema pulmonar, en hipoperfusión o hipotensión y en el tratamiento inotrópico continuo o intermitente que actúe por antagonismo con receptores beta, en bradicardia sinusal y en síndrome del seno enfermo, a menos que tenga implantado un marcapasos permanente. Otro medicamento es el sulfato de magnesio. El magnesio, su mecanismo de acción es el magnesio, catión principalmente intracelular, disminuye la excitabilidad neuronal y la transmisión neuromuscular, interviene en numerosas reacciones enzimáticas, es un elemento constitutivo, la mitad del magnesio del organismo se encuentra en los huesos. Está indicado a la diferencia del magnesio, se le atribuyen los trastornos neuromusculares, tales como calambres en las piernas, espasmos musculares, temblor y espasmos tetánicos. En ginecología, el aborto involuntario, parto prematuro, hipotrofia fetal, cuando es causada por una reacción en el magnesio dependiente de la actividad enzimática limitada de la placenta. Para el tratamiento de la preeclampsia y tratamiento de las convulsiones de la eclampsia y como terapia ayudante para la tocólisis. La deficiencia de magnesio influye en los trastornos del ritmo cardíaco. Sus reacciones adversas son la administración intravenosa de sulfato de magnesio, puede producir bradicardia y se producen trastornos de la conducción, una sensación general de calor y sofoco. Y está contraindicado en bloqueo AB y otras anomalías de la conducción cardíaca. Sus recomendaciones se recomienda una cuidadosa dosificación en pacientes con insuficiencia renal y a dosis altas de la terapia del sulfato de magnesio debe ser examinado primero. Si presenta reflejo en las rodillas, reduciendo la dosis, estos ya no se activan. Segundo, la frecuencia respiratoria es de 16 respiraciones por minuto, no debe caerse. Tercero, la salida de la orina debe ser de al menos 25 mililitros hora. Si la cantidad es baja, existe el riesgo de hipermagnesemia.
Cuarto, como un antídoto se usan las ampollas de gluconato de calcio de 10%. Y quinto, en caso de que no sea una amenaza para la vida, el antídoto puede ser suficiente y deben tomarse en cuidados intensivos. La fenitonina, su mecanismo de acción, inhibe la propagación de la actividad convulsionante en la corteza motora cerebral, estabiliza el umbral promoviendo la disfunción de sodio desde las neuronas, también es antiarrítmico al estabilizar las células del miocardio. Está indicado en la fenitonina, se usa para controlar cierto tipo de convulsiones, también para tratar y prevenir las convulsiones que pueden empezar durante o después de la cirugía en el cerebro o en el sistema nervioso, y pertenece a una clase de medicamentos llamados anticonvulsivos y funciona al reducir la actividad eléctrica normal en el cerebro. Está contraindicada si se presentan simultáneamente convulsiones tónico-clónicas y ausencias pequeño mal. Es necesario un tratamiento combinado. La fenitonina no es capaz en las convulsiones debidas a una hipoglucemia u otras causas metabólicas, como por ejemplo la hiponatremia. La retirada abrupta de la fenitonina puede desencadenar crisis convulsivas o un estado epiléptico si por cualquier razón fuera necesario discontinuar o sustituir la fenitonina por otra medicación. La retirada debe hacerse gradualmente. Y las reacciones adversas son ataxia, alteraciones de la palabra, confusión mental, mareo, insomnio, nerviosismo pasajero, náuseas, vómitos, estreñimiento, trombocitopenia, leucopenia, hiperplasia gingival y hipersensibilidad, necrosis y escara en el lugar de la administración. Destroza del 5%, su mecanismo de acción es un monosacárido fácilmente metabolizable en la administración intravenosa en forma de solución acuosa, estéril y aspirógena. Está indicado en deshidratación hipertónica, en alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, en nutrición parenteral, como la toma oral de alimentos está limitada, vehículo para la administración de medicamentos y electrolitos, y se utiliza en nutrición parenteral y alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Sus contraindicaciones son hiperglucemia, diabetes mellitus no tratadas, intolerancia a los carbohidratos, deshidratación hipotónica, desequilibrio eléctrico en pacientes con hemorragia intracraneal o intraespinal, causas de delirium con deshidratación y coma diabético. Sus reacciones adversas son hiperglucemia, glucosuria o alteraciones en el equilibrio de fluidos o electrolitos, si se administra de forma demasiado rápida o si el volumen de fluido es excesivo, y en casos de insuficiencia metabólica. El sodio cloruro al 0.9%, su mecanismo de acción es que controla la distribución del agua en el organismo y mantiene el equilibrio de líquidos. Está indicado en la deshidratación hipertónica debido al aumento de las pérdidas sensibles o por diuresis osmótica, en la deshidratación hipotónica e isotónica, en alcalesis, en hipovolemia. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad, hipercloremia, hipernatremia, estados de hiperhidratación o intoxicación hídrica, en hipocalemia, en hipopatesemia, en acidosis, en estados edematosos en pacientes con alteraciones cardíacas y en hipertensión grave. Sus reacciones adversas son administración inadecuada o excesiva, hiperhidratación, hipernatremia, hipercloremia, en acidosis metabólica y en formación de edemas. El norcurón su mecanismo de acción es un agente bloqueador neuromuscular con despolarizante. Está indicado como coayudante de la anestesia general para facilitar la intubación endotraqueal y para conseguir la relajación de la musculatura esquelética durante la cirugía.
Sus reacciones adversas, al igual que todos los medicamentos, Norcuron puede tener efectos adversos raros o poco frecuentes, afectando al menos a uno de cada 10.000 pacientes. Y estos son aumentos de la velocidad del latido del corazón, taquicardia, disminución de la presión arterial, efecto de Norcuron aumentado y disminuido, prolongación del efecto relajante muscular, muy raramente en menos de cada uno de 10.000 pacientes. Muchísimas gracias.